si yo creo que tengo el mismo derecho o tengo un lugar de subordinación. Eso es importante. Ese es el nivel personal. Eso genera actitudes y conductas. Lo que yo creo de mí y lo que el otro cree de mí me genera a mí cierta actitud y comportamiento. ¿Está? Eso es importante. Entonces, cuando hablamos de esto, si vamos a generar una acción, tenemos que saber si yo voy a actuar sobre este plano, que es personal. Un segundo nivel sobre el que actúa es el interpersonal, que es con el otro. Ahí entra el lugar donde yo me pongo y el lugar donde el otro me pone. Entonces, según la construcción que yo tenga de mí misma, voy a actuar con el otro. Desde un lugar de superioridad o un lugar de inferioridad. ¿Tá? Es lo que en psicología llamamos la construcción del complejo cultural. Ahí va a pesar bastante, ¿no? Si yo, por ejemplo, para hablar de relaciones de poder, voy a estar en un lugar de opresor o de oprimido. O si me puedo correr, si puedo decir, sorry con tú, pensás que sos superior, mayor, mirá, no, soy igual. ¿Cómo yo me pongo? La actitud, la conducta que yo pueda haber desarrollado antes. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar a nivel de educación, preescolar, primeros años de la escuela, es muy importante esta cuestión de que somos todos iguales, de que somos diversos, mostrar imágenes, a nivel de las policlínicas, por ejemplo, salud. Es muy importante que hayan mamás amamantando afros, que la gente sienta que el lugar, y ahí empieza a incidir la institución. La institución, ¿para quiénes? ¿Cómo la institución se apropia de esta diversidad y dice, esto es para todos y todas, vení que esto es para vos también? Por ejemplo, a través de las imágenes, ¿no? A través de las imágenes que yo pongo en la pared, si voy a sacar una publicidad, a quiénes elijo para esa publicidad, o por ejemplo, cómo me encargo de que en mis equipos hayan personas afro. Eso es muy importante y eso es un esfuerzo que tiene que hacer. Por eso también la ley ayuda en esto. Bueno, en los equipos, en todos los espacios tienen que haber personas afro, porque si somos un 11% de la población, tenemos que tener un 11% de representatividad en todos los espacios. Y eso es un proceso a largo plazo, porque para eso va a tener que haber más inversión en educación. Vamos a tener que hacer algo más para que los jóvenes afros se eduquen más. Porque también es real que dejan antes el sistema educativo, porque hay una cuestión también de expulsión en el sistema educativo. Desde cómo estamos contemplados en los textos, desde quiénes son nuestros docentes, desde la expectativa que el docente y la docente tiene sobre el joven afro, ¿no? Ustedes saben muchísimo esto, sobre todo si trabajan en educación, lo saben hace siglos, el rendimiento académico de un estudiante está muy relacionado con la expectativa del docente sobre ese estudiante. Súper, usted puede. ¿Cuántos de nosotros decimos? Yo qué sé, yo voy a decir, la maestra Alicia, por ejemplo, que es una maestra, que la tuve en primero, la tuve en sexto, a mí me trazó, me generó cosas fuertes, me dijo que yo podía, me estimuló, me acuerdo, siempre hago el cuento el otro día fui a mi pueblo, y no lo hice porque estaba en mi pueblo, quería un poquito de cosa contarlo, pero estoy en mi pueblo puedo contarlo, porque nadie sabe quién es la maestra Alicia ni cuál es mi pueblo. Porque si no, mi pueblo es tan chiquito que todos sabrían quién es. Pero yo estaba en quinto y la maestra, y los alumnos, yo era la fatal, ¿no? A mí me decía, negra, que me dijiste pumba, era de esa, ¿no? Hay otros que aprenden a ser más subordinados, más calladitos, más quietitos. Yo como tenía muchos hermanos varones, lo de género también me pesaba, mi hermano me decía, vos defendete. Entonces, y cualquier cosa venían ellos y me defendía. Claro, yo estaba como fuerte con respecto a esto, ¿no? Entonces, pero habían otros que igual se animaban a meterse conmigo, y me decían negra y no sé qué, y me distraían de mi aprendizaje. Y la maestra esta, que era una loca súper bien, siempre hago el cuento que un día me para frente al salón, que me habían dicho negra, yo andaba repartiendo piña, y la maestra sabía que era por eso, me para y dice, a ver, Ana Karina es marrón, no es negra. Si era negra sí le podían decir. Es marrón, no es negra. Pero también la maestra le dice, imagina, yo no voy a decir mi edad, pero hace un rato atrás, hace 30 años atrás, quiso hacer una buena acción, ¿verdad? Quiso hacer algo bueno. Yo me sentí importante, la maestra me estaba defendiendo. Se estaba sabiendo que yo me estaba sintiendo mal,
y no estaba prestando la debida atención. Y hay otras formas de ser que las personas afro, para seguir en el sistema, transitando por el sistema educativo, requerimos desarrollar otras fortalezas que no deberíamos. ¿Por qué desarrollarlas? Tendríamos que estar enfocadas a estudiar y no a defendernos de las agresiones, de lo que es el acoso racial. ¿Se entiende? Y así en todos los espacios. Estamos como distraídos con otra cosa. Lo que otra psicóloga dice es la inteligencia atrapada. En este caso, es eso que debería ser un aspecto, nuestros aspectos cognitivos enfocados a la adquisición y asimilación de un conocimiento, está la inteligencia atrapada como concepto interesante en otro lugar. ¿Se entiende? Y eso pasa permanentemente. O muy puesto sobre otras cosas. Sobre, por ejemplo, si nos dicen que somos buenos para correr, para esto, lo otro, o por ejemplo si somos los prejuicios de que, ahora vamos a ver para qué somos buenos, seguramente nuestra inteligencia y nuestra libido, nuestra energía psíquica, física y todo, va a estar enfocada en algo que no es auténticamente lo que somos, lo que queremos. Esto lo voy a hacer rápidamente. Segato, capaz que es una autora que ustedes conocen bastante, es una feminista, Rita Segato se llama, hay mucha bibliografía y es muy interesante de leer, muchas cosas respecto a ella. Hace una distinción, dice, bueno, tenemos que entender cómo se manifiesta la discriminación racial y que no se manifiesta de todas las maneras y que hay grupos determinados que son sujetos de esta discriminación. Entonces ella lo define en 3 grupos. Obviamente que hay una cuestión de que cómo estas variables, ya sea la de género, la racial, si se juntan con la de clase, además, van a agravar la discriminación, las situaciones de desigualdad. Entonces habla de grupos étnicos, y esto es importante, que en América no todos los afrodescendientes tienen las mismas características, y la desigualdad se manifiesta de maneras diferentes. Entonces, los grupos étnicos raciales son aquellos grupos de personas que conjugan una diferencia racial, que es el símbolo fenotípico, ¿no? Lo fenotípico, claramente, con un patrimonio cultural idiosincrático. O sea, que están los dos elementos, ¿no? Está lo étnico, como aquella construcción de nosotros, lo étnico, que lo constituye lo cultural, lo religioso, las costumbres, las danzas, la comida, ¿no? Tenemos toda esa cuestión y además tenemos un elemento racial que es lo fenotípico. Son negros que viven de determinada manera, que bla, bla, bla. Eso es lo étnico racial. Eso es lo étnico racial. Y ella pone claramente los quilombos en Brasil o los garífonos en Guatemala, como ejemplo, ¿no? Y ahí ya vemos quilombo, que es para nosotros quilombo. Sí. Pero era donde vivían, claro, se escondían. comunidades. Ahí está, por eso quilombo, el significado de quilombo cuando se hacen estos encuentros a nivel nacional quiere decir eso, territorio de libertad. Esa es la traducción de quilombo. Pero bueno, ahí están las comunidades quilombolas, que son comunidades negras, o fundadas por líderes negros. Zumbido Palmar es una historia bien interesante ahí para ver, porque es una historia bien inclusiva. Zumbí se va y hay muchos libertos, gente que se escapa y se va con él de la esclavitud. Pero también hay europeos que van, porque entienden y valoran esa forma de gobierno que se estaba dando dentro del quilombo de Zumbí. ¿Se entiende? Zumbí era un príncipe. Hay una película. Bueno, está la película y estuvo años, ¿verdad? La serial aquella, bueno, ahí ya estoy diciendo otra vez mi edad. ¿Se acuerdan? La de Shaka Zulu. Ahí habían... Ahí Ahí está. Pero bueno, como el elemento. Son muy niños ustedes. No, pero a mí me contaron, lo vi por YouTube. Sí, yo también. Y a mi pueblo llegaba todo 10 años después. Bueno, pero esta cuestión de los grupos étnico-racial tienen que tener estas dos características, ¿está? Obviamente que lo étnico empodera. Cuanto más elementos, cuanto más construcción yo tenga de que somos nosotros, y de que no es solo yo la que estoy viviendo esta discriminación, yo y otros. Entonces, vos también te sentís así, vos también, mirá, entonces yo en el consultorio es muy importante, me llegan pacientes afro que pensaban que era un tema personal. Vienen como con un problema de autoestima. Yo me siento así, y no lo relacionan con su pertenencia étnica racial.